Qué interesante la charla. No, yo quería preguntar. Sí, pero yo quiero que toque también. Bueno, está bien. No, pero preguntaba y después podés toca. bajarlo, o sea, todo, te puedo buscar. Total, si no lo ¿Qué bajo. quieres preguntar? Voy a poner la parte y me voy a dejar ir. Mirá, llevamos una hora de entrevista y estuvimos estudiando el último disco, estuvimos estudiando el Quirón, estuvimos estudiando, ¿no? Que además son temas que van mucho con el programa porque hemos... Jung nos atraviesa en la filosofía. De hecho, mirá, solemos terminar el programa con una frase y yo busqué alguna de tus canciones para elegir y elegí una que dice... Ya hace la oscuridad spoiler restaura lo que la luz quebró. Sí. Nos metemos un poco en eso del Quirón, de por qué el nombre del disco. Sí, Claro. ¿cómo traes al sanador herido a tu disco? Sí. Al nombre del disco, además, porque de cierta manera le Claro. dan el nombre al disco, ¿no? Sí, O me parte de gustaba, él. sí, me gustaba lo de, viste como había hecho Piazzolla cuando se junta con Ferrer, digo, más allá, o sea, desde el punto de fascinado con esas dos figuras creadoras de un tango improbable y nuevo, ¿no? Piazzolla le pide a Ferrer que le ponga, que haga la poesía para determinados tangos, y Ferrer le viene con las venusinas. Ponele, que van caminando por la calle Corrientes, las venusinas que bajaron de un plato volador. Entonces se genera un tango improbable para el tango proveniente de la década del 40 en adelante. Y a mí siempre me fascinó eso, lo de juntar lo tradicional con lo improbable en un presente, pero lo dejé forzar, tiene que ser una cosa a presión. Entonces me gustó mucho lo de la figura de Quirón, porque me representaba no solamente mi entendimiento sobre mí mismo, sino a quién deberíamos apelar como sociedad. Es decir, estamos conviviendo con la contradicción en nuestra propia, la contradicción intestina, es decir, interna, entre lo bestial y las virtudes cardinales. No es una cosa o la otra, estamos con esas dos cosas que nos conforman como un centauro y que hay que transformarlo en el centauro capaz de sanar, capaz de ser virtuoso en las artes, en las artes y en las artes de sanación también, pero aunque eso no por el beneficio propio, porque lo tenés que hacer incluso aunque no puedas sanarte a vos mismo, que es el mito, el arquetipo del sanador herido. Es justamente, él puede sanar a todos, menos a sí mismo. A sí mismo. Y esa además herida, utilizás el centauro, que es la figura más de Dios, ¿no? bueno, Porque él en realidad, se me fue el nombre del padre, Cronos. Cronos, Toma la forma de un caballo, creo que es, para cuando lo conciben, y por eso él hereda o tiene esa imagen de herencia genética. Esa herencia genética, genética. Esa forma de centauro, precisamente porque su padre se convierte en... adopta la forma de caballo para poder... sí, con la madre. Exacto. Sí. Y justo utilizás la palabra del centauro precisamente como ese dios que intenta sanar. Sí. No sé si te diste cuenta de eso, ¿no? Ser mitológico. Sí, claro. Que en realidad también se ha transformado en un arquetipo, es decir, representa al sanador herido, como decías vos. Pero claro, o sea, yo no lo tomo desde ese lugar, digamos, de psicología moderna, junguiana, etcétera, como de los arquetipos, sino como una figura que representa eso, la necesidad de entender de que este periodo lo tenemos que transitar con esta contradicción, con lo bestial y con lo virtuoso cardinal que tenemos. Con la luz y con la sombra. Exactamente. Porque incluso el exceso de luz destruye a algo en lo que convive esa contradicción, ¿no? Entonces me gustó que fuera las milongas de Quirón, es decir, milonga de Quirón, una cosa improbable de ese mito griego en el lugar en el que estamos nosotros, no nosotros yendo al Peloponeso, no, acá, ¿cómo sería? Traerlo acá y ahora. Eso, ahí está. Es buenísimo. Al presente. Sí, claro que buenísimo. Y es un desafío gigante
a todo lo que venimos hablando antes. Porque cuánto hay de intelecto en esto, pero me imagino que vos que dentro de 2 semanas querés que se llene la sala del museo también. ¿No? Sí, vos sabés que... ¿Y quién la llena? ¿La llena todos estos que están pensando en arquetipos No, o la llenan los fanáticos de la trampa? no, yo... Y del astillero, porque... Y del astillero, porque- sí. Pero... Sí, es un intrímulis eso. Sí, hay una mezcla ahí, ¿no? Sí, Porque una era mezcla. como, sí, era un músculo, ¿no? Un público bastante diferente. Sí, heterogéneo también. Sí, sí. No sé, yo creo que se da ahí la gente que creo que me va a ver, va a buscar o va a hacer una de las cosas más originales con lo que tiene que ver el teatro, la música. Es decir, hay un pacto para durante un periodo de tiempo que va a ser de 9 a 11, de 10 a 12, dependiendo. Yo me sumerjo en la fantasía, en habitar lo que las canciones me están llevando de la mano para sentir de una manera, ponerme como hubiera sentido un niño tal cosa. Yo puedo hablar como intérprete, como mujer, me lo permiten las canciones que yo compongo. Yo puedo hablar como una mujer, puedo hablar como un niño, puedo hablar como un adulto, puedo hablar como un adolescente. Eso lo aprendí entre otros, del Sabalero. Maestros que hemos tenido en Uruguay, La verdad. pero a disposición desde siempre, ¿no? Que la obra del Sabalero sigue siendo un Sí. surtidor de sensibilidad, de belleza, de compromiso. Bueno, yo creo que el público, viste, va a buscar eso. Es como, a veces lo digo medio en broma, es lo que pasaba con el circo cuando iba a un pueblo en el siglo XIX o principio del siglo XX. Eso, o un fogón en el que te cuentan historias, Eso. eso es para lo que yo hago mi música, ¿viste? Es el equivalente a eso con mi lenguaje expresivo y con el rock como herramienta. Eso, mirá, nombraste el fogón, está el fuego ya prendido, pero es nuestra meta. Esa es la meta del programa. Prender un gran fogón y reunir a la gente alrededor a charlar, a que tocar música, una guitarra, o que pueda haber, no sé, un cajón, unos tambores, y que de repente echarle a alguien como vos, con un sociólogo, pero también con, no sé, un reikista, hablando de lo sanador, ¿no? Esas otras cuestiones espirituales que no son Dios, Claro. pero que nos conectan con una parte que tenemos como seres humanos y que vale la pena... Claro. No sé si usar la palabra jugar, investigar, me suena demasiado científico, no sé, intercambiar con ella, intercambiar con los demás en eso. Hay un libro que vuelvo a citar otra vez. Lo hemos hablado desde el 1 de mayo, el primer programa, hasta el día de hoy. No sé las veces que hemos hablado de ese libro, es como vendría a ser como casi que una Biblia Sí, para El nosotros. cerebro despierto se llama. Lisa Miller es la autora. Y Ya lo recomendamos porque teníamos que recomendarlo porque lo mencionábamos tanto en el y programa. hace todo un recorrido. Ella es una neurocientífica, pero que a su vez empezó ayudando a personas con problemas de adicciones, y entonces descubre cómo la espiritualidad encaja donde no encaja ni la terapia, ni encaja la terapia tradicional, ni los medicamentos, ¿no? Y que hay esa salida espiritual, o por lo menos se ven mejoras medibles en pacientes a partir de ahí, y viene todo ese camino de desarrollo espiritual, pero ella dice, el desarrollo espiritual no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la conexión individual con el todo, Por supuesto. que en la religión le llaman Dios, y con la participación de ceremonias donde haya, digamos que un sentido común de pertenencia, y ahí dice que puede ser un partido de fútbol, un recital, Sí, bueno, sí. pensaba en tu recital mientras vos decías eso, ¿no? O puede ser una misa para aquel que Lo lo sienta de hablábamos esa con manera. Ale, que es el dueño de Charrúa Music Tour, y hablaba, él precisamente decía, bueno, ¿por qué se me ocurrió crear esto? Porque cuando él lo creó, para mí fue como fantástica la idea. ¿Por qué se me ocurrió crear esto? Y bueno, porque la música y el ritual de los recitales y de lo que pasa alrededor de un músico, un artista, y lo que pasa con la gente, esa Claro. ceremonia Claro. que se da es como una especie de Claro. ritual de Es como- sanación. Como Fabián,
Y es así, entiendo, claro. quienes nos gastamos el sueldo haciéndolo, Claro. El este, tema siempre, ahí a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, en el uso de como medicina tradicional, diferentes formas de drogas, por ejemplo, en las culturas chamánicas, ¿no? La antiogénesis tiene un propósito, es decir, no es un viaje individual. O sea, tiene un sentido en la comunidad y estás protegido y regido por un chamán. El problema es que nuestra cultura, desatiende eso porque le parece una pelotudez. Y lo transforma en otra forma de diversión, usuario, entretenimiento, consumo, claro. etcétera. Sí, de todo, el tabaco, lo decíamos el viernes pasado en el aquelarre, cuando hablábamos, el tabaco en sí mismo en realidad en las culturas originarias es sanador. Claro. Y hoy en día no, ya hace bastante tiempo, con ayuda del marketing y de los escritos de Freud, el tabaco se volvió una cuestión mundana y que en lugar de sanarnos, Claro. nos termina destruyendo. Y de la nicotina, ¿no? Claro, porque con todos los aderezos que Sí. le ponen, que no es necesariamente mayonesa. Pero además ahí otra vez vuelvo con lo de las sustancias a esa lógica de no usarlas con un sentido más profundo, sino para entretenimiento, y el entretenimiento ya no como diversión, sino como evasión. Claro. Entonces no pienso, y si no pienso y voy a Descartes, no existo. Claro, claro. Pero también es comprensible que en una sociedad como la que tenemos, que es muy diferente a una sociedad chamánica que Sí. tenía un orden y estaba regida por el animismo y determinadas cosas en las que la convivencia parecía tener un sentido, ¿no? Sí. Vos tenías sentido en tu relación con los otros, pero también con lo que tenías por debajo, lo que tenías alrededor y lo que tenías por arriba. Claro. Nosotros vivimos en una máquina de exprimir. ¿viste? Vivimos en una máquina de ego, Claro, creyéndonos que somos claro. el centro de todo. Sí, Pero que todo no se a la exprime. gente que no busque sus válvulas De escape. de escape o de, bueno, no sé, también es parte del asunto, ¿no? Sí, pero yo creo que es parte de la trampa también. Sí, O sea, por supuesto. por supuesto. Es la remera del Che. Claro, pero cuando vos decís Sí, no cultura hace rato que estoy por decir. predominantemente de entretenimiento, va alargando esa existencia en ese terreno. No se opone, digamos, No, no claro. generas una fuerza. No, y además contraria. es tan terrible que ha logrado hacer de eso otra industria. Totalmente. En todo lo que son los medios modernos de comunicación, Sí. que no están hechos para usar lo que usamos nosotros de 4 horas de YouTube. Total. YouTube nos pasa diciendo que no hagamos vivos de 4 horas, Claro. porque no nos va a rendir. Totalmente. Y no, y lo vamos a hacer igual, amigos, Bueno, lo vamos a hacer igual. Ahí tenés como una punta y después está la otra que es casi, tiene el mismo significado por opuesto. Si lo más contrasistémico, antipatriarcal, anticapitalista está promovido por el mismo Estado, ¿no te da para desconfiar? O sea, por favor, te pido, suponete, no sé, esto es tan básico, ¿no? Es como con mi hijo jugamos al ajedrez. Desde muy chico le empecé a enseñar desde los movimientos hasta la intención del juego, que es poder ver lo que no está sobre la tabla, sobre el tablero. Muy bien. Y bueno, es lo que estamos hablando desde el comienzo, Sí. es poder ver lo que no está. Y estamos desde hace años, siempre después de la jugada, siempre. Sí, Por claro. eso me gustó No miramos ir a- 3-4 jugadas adelante. Claro, o sea, todo lo que hablaban hoy sobre el aeropuerto es el análisis de diversas jugadas, ¿no? X8, de lo que fuera. Sí, sí, sí. Ese es el camino. Pero hay que tener un lenguaje racional, capacidad de síntesis abstracto, de abstracción, que no parece que el modelo educativo vaya en ese sentido, ¿no? Bueno, Todo lo contrario. pará, porque de ahí te quiero hacer una pregunta y después de esta voy a decir que tengo ¿Te una acordás de canción. la Ok. historia del 11 y del 1 de lengua escrita? No.
de mi parcial. No, hacémela acordar y contasela a la Yo se gente. la contaba ¿Fueron a... compañeros ustedes? No. No es mucho más chica que yo. Mirá el piropo que te dice. Gracias. No sé si tomarlo como un piropo que él pensara que somos de la misma edad. Pero bueno, está. Yo soy un cheto que fue a la privada. De la no. Y estaba cerquita de los mudos también. Eso. Y lo traje para la Cina. No, que en realidad a mí me pasó en un examen, y me pasó varias veces en el liceo también. A mí me encantaba historia. El 11 y el 1, ya sé. Que en mi primer parcial de facultad, que además pasaba estudiando a mis amigos de la generación cuando yo vivía acá cuando empecé la facultad, me decían que me dejaron de ver porque pasaba encerrada estudiando y sabía estudiar, sabía hacer lo de los esquemas, los resúmenes, todo lo tenía. Pero cuando voy a dar el primer parcial de lengua escrita, me saco 1. Wow. Y yo no lo podía creer. Y no porque yo hubiese sido una alumna brillante en toda mi carrera educativa, que no, pero era muy dispersa, siempre en los carnets había que comprarse menos, que se distraiga menos. Pero sabía que ese parcial no era 1, que era un parcial que tenía lo que querían. O sea, decime, ¿con cuánto te podés extender en el concepto de lengua, lenguaje y habla según Saussure? No me puedo extender un montón. Pero el profesor de lengua escrita quería que le hiciera, no sé, 6 carillas de solamente una pregunta. Entonces yo le puse el concepto de lengua, el concepto de lenguaje y el concepto de habla. No había mucha más vuelta. Le puse el caribeño, no le puse el agua. Me saqué 1. Entonces yo muy inocente... No, esto es la parte divertida. Muy inocente, cuando me dan el resultado del parcial, voy y le digo al profe... estábamos era la hora de cuando estos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el espacio que te daba... Creo que... No, el espacio de recuperación, no era recuperación, era un espacio que te daban, que tenían los docentes en facultad. Entonces pasa toda la gente haciendo las consultas al docente y soy la última, ¿no? Me quedo para lo último y cuando voy le digo, no, profe, yo quería ver la nota del parcial. Sí, me dice, ¿qué pasó? Con una soberbia ahí que no era el otro, el del práctico, sino que era el de teórico. No, me parece que te faltó un 1 o un 0. Pero se lo dijo en serio. Se lo dije con total inocencia, que ya tenía 22 años, además, no era que era una nenita de 10 años. Le dije, no, me parece que te faltó un 1 y un 0. Y el tipo se recontra calentó conmigo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me pude haber sacado 1, porque, o sea, lo que vos preguntaste, yo lo puse acá. Entonces, nada, no, me saqué 1 porque para él estaba muy resumido. Y al final hay una cosa importante que es esa decadencia en... Fíjate que es la facultad de comunicación y la materia es... Lengua escrita. Y lo que el tipo quería era que repitiera tal cual lo que decía la fotocopia. Un profesor de facultad, ¿entendés? Sí, sí. Entonces yo a lo Voy que a decir voy... qué generación, porque si no lo prendo fuego. No, pero a lo que quería llegar tiene mucho que ver con esto y es cómo ese gurí que vivía en un barrio privilegiado, que tenía una situación económica de no carencias y que pasa a tener que viajar al Chuy cada 15 días con la madre en el medio de la dictadura ya. Claro, ya estaban en dictadura. ¿Cuál fue tu camino? Para que de repente que alguien que nos está mirando diga, este loco, mirá todas las reflexiones que está haciendo, la cultura que eso implica para poder pensar en... No por repetir libros, sino por incorporar la cultura para desarrollar un pensamiento crítico. ¿A dónde ibas a leer? ¿Dónde estaban los libros? ¿Cómo te fue llegando también el arte, la música? Porque en eso me quedé también desde el principio. ¿Dónde aparece el músico, el poeta? Y bueno, siempre en este tipo de respuestas trato de ser cauteloso porque no quiero como dibujar, se puede volver muy a mi favor lo de Josh Wente, es decir, ¿no? Creo que hay una cosa cierta y es, lo que no tenés lo buscas. Sí. Cuando tenés todo a tu disposición, es verdad que tenés más oportunidades,
pero no tenés una urgencia por buscar lo que no tenés. Digamos, desde la personalidad del petizo, ¿no? Que lo que busca es exaltar otras herramientas, lo digo pues por respeto, pero para que se entienda, la búsqueda de lo que no tenés. Eso fue un signo generacional. En mi caso, eso forma parte, pero también la suerte, ¿viste? Y el amor. Es decir, la dedicación de quién era mi principal figura de héroe, heroína, mi madre. Entonces, mira, en la canción No Voy a Caer, que es la canción que cierra el segundo disco, hay una escena en la que los cumpleaños de 15, cuando yo iba al Suárez, se festejaban más o menos, como lo de muchos otros liceos públicos, en el Valle Miñor, ¿no? Ahí en la calle Rivero estaba la heladería, el Batú. Entonces, claro, tenías que ir con vestimenta para el cumpleaños de 15. La mayor parte de mis amigos, el único blazer que teníamos era el del uniforme. Claro. La única corbata que teníamos era, y más cuando no tenés un padre en tu casa, ¿no? Y nada, esto lo digo haciendo una historia, no, todo lo contrario, yo me lo tomo con mucho humor y por eso repito, tuve mucha suerte y mucho amor, que eso reequilibra toda la carencia y te da todo a tu favor. Entonces, la chica que a mí me gustaba, que estaba totalmente enamorado, porque estaba bien enamorado, que es un imbécil a los 15 años, cumpleaños, y yo fui con lo mejor que tenía, que era una especie de Frankenstein de ropa, toda incompatible entre sí, ¿no? Afectada por una gripe de mal gusto, ¿no? Y por supuesto que reboté, y me fui caminando. Yo en ese momento vivía en Avenida Italia y Minnesota, Avenida Italia como si fuera Comercio, y me fui llorando, todo Rivera, Comercio, hasta mi casa. Llego llorando, tempranísimo, ¿no? Y mi madre me está esperando, y está tratando de consolarme, ¿no? Y yo diciendo, imagínate las puteadas, la angustia del adolescente, ¿no? Claro. El mundo es una mierda, la vida de mierda que me tocó, no quiero ir nunca más al liceo, la vergüenza que me hicieron pasar estos hijos de puta. Todo lo que demostraba una salud, ¿no? Para un adolescente que reaccionaba así. Y mi madre, me acuerdo que me dijo, la biblioteca, después que falleció mamá, yo le pedí a mi hermana para quedármela. Es una biblioteca de pared a pared, que debe tener 6 metros. Y mi madre me dijo, vos pobre nunca vas a ser, porque tenés sed. Entonces ahí está la respuesta a lo que me preguntas. La urgencia que es generacional de buscar lo que no teníamos, pero a mi favor y a mi suerte, ¿viste? La figura amorosa y las buenas, los buenos discursos, los buenos speech, las buenas escenas que te quedan para toda la vida, ¿no? Qué importante es la combinación que traes a la mesa, porque estaba en la biblioteca, pero también lo que te llevó a agarrar los libros con tanta fuerza era ese sentido de una carencia, de una falta de algo. A mí un operador terapéutico una vez me dijo, a vos te faltó la falta de la falta. Chavandú, estuvo acá. Y es eso que vos decís. Cuando tenés todo cómodo, sí, igual tenés oportunidades y tenés capacidad, capaz que no tener una urgencia, en realidad es algo que te juega en contra a la larga de la vida hasta que haces un quiebre. Totalmente, ¿no? totalmente. Igual haberlo hecho, pero a mí no me faltó nada digamos, de las cosas importantes. Yo fui un privilegiado en mi época, en mi contexto, fui un privilegiado por las cosas básicas. O sea, con mi hermana hasta el día de hoy recordamos en la psicología de mi madre, sola, ¿no? Con dos adolescentes, el primer día que te hacen un berrinche por la comida, o reaccionás y educás, o se te va de las manos, ¿no? Entonces me acuerdo, teníamos el refrigerador en General Electric de la década del 50, de antes que yo naciera, un ropero de lo que no fallaban nunca. Y estuvo el plato Durax, Shannon, con el arroz con huevo cubierto por otro plato Durax,
haciendo, ¿cómo se llama? Con agüita condensada arriba en la heladera 2 días y medio. Genial. Y hasta que no comiera eso, no iba a comer otra cosa. Claro, en ese momento odias a tus padres, a tu madre, odias el mundo, y después te das cuenta que vos te cincelás ahí, ¿viste? O sea, todo la forma gruesa de quién vas a ser está ahí, ¿viste? Tal cual. ¿Te tocas una? Claro, Y vos esa acá seguimos. Dale. Esa. Sí. No, pará, que tengo. Los meniscos me están poniendo. Pará, por Pero más. una pobre que se acomode. ¿Tenés una colgada? No, te quedas. Me río de mí, no, seguro. ¿Eh? No, la rodilla acá está afectada para todos, menos la mía, que son las que están más sanitas. ¿Voy ahí? Dale. No voy a caer jamás, rendido ante mis miedos. Voy a abrazarme, romántico, adolescente, a mi rabia y mi luz. Fue en invierno del 82 en hora puente con Moral, que en el pasillo pintamos tiranos temblar. Interrogatorio en dirección y amenazas de expulsión. No encontraron en todo el liceo un delator. No voy a caer jamás, rendido ante mis miedos. Voy a abrazarme, romántico, adolescente, a mi rabia y mi luz. Eran los 15 de Paula, fiesta en el Valle Miñor. En la puerta fui el único que rebotó. Mi autoestima se hizo polvo, fueron tiempos de aflicción. Pero al año armé mi primera banda de rock. Y a ese temor de no servir para nada, mi guitarra se hizo fuerte y respondió. Pasaron los 90, cambió el siglo, envejecí. Perdí sueños, perdí empleos, perdí la fe en mí. Casi a punto de bajar los brazos, toda mi vida cambió. Tenés que ver la fuerza que te da el amor. Cuando tu hueso dice ya no puedo más. Tenés que ver la fuerza que el amor te da. Mira cómo yo sigo acá de pie, mamá. Tenés que ver la fuerza que el amor te da. No voy a caer jamás, rendido ante mis miedos. Voy a abrazarme, romántico, adolescente, a mi rabia y mi luz. Tremendo, no puedo aplaudir otra vez, pero... Soy un poco más cerca, así, me metí en tu área y abrí la cámara para que ¿Cómo me vas a mover la cámara? Pero no pasa nada. Ahí está gran parte de todo lo que hablamos, ¿viste? Impresionante. Tremendo. Impresionante. Sí. ¿Qué? Dale, Dale. no. No, dale. Lo que fue el amor. Lo que puede ahora.
en distintas etapas de la vida. Y las oportunidades improbables en la adultez, ¿no? Que bueno, tenemos otro capítulo cuando ya estaba cerrado, ¿no? El dramaturgo se había ido y nosotros podemos seguir escribiendo nuestra Hay que querer. Claro. Hay que querer. Claro. Y a veces a uno le cuesta darse cuenta. Totalmente. Porque ¿quién iba a decir que yo le iba a encontrar en el vacilón a esta mujer? Y la encontré en el Vacilo. Vaya, un beso grande para Diego, para Marito, para Ceci, maravilla. para el Tincho, Y que que además este año cumplió 30 Y años. que 3 años y pico después vamos a estar acá, ¿viste? Y ¿Cuántos años? ¿Son pareja? 3 años y 3 años. y monedas, Aunque parece un montón. te digo que parece muchísimo. Porque también en la adultez y cuando uno es grande vive las cosas de otra manera. Y vivís otras cosas. Y estos, Claro. y estos tiempos compartís muchísimo más tiempo que hubieras compartido en una relación de repente a otra edad. La medida del tiempo es diferente de sí mismo. La charla, sí, vos sabés que yo llegué a esa reflexión, capaz que vos la podés hacer con tu gurí, con mis hijos, y es, claro, para mí un año es la 46ª parte de mi vida. Para mi hijo chico es la 5ª parte. Claro. Por eso cuando sos chico el tiempo parece tan lento y cuando sos grande, pero a su vez cuando uno es grande, tiene otra conversación, tiene otra profundidad, ¿no? Maneja los sentimientos de otra manera, más allá de que a veces las emociones nos cuesten a todos, Sí. y es parte de la gracia de estar vivo y de sentir Claro. también. Pero bueno, esto de lo adulto improbable me llevó ahí, y lo que te quería preguntar es, está el niño escribiendo esa canción, o el adolescente, ¿no? El garo chico, pero hay un garo grande también que pasó por ese lugar. Lo que pasa que es como, a mí me gustaba la... Lo estaba Paula. eso me consta. Sos una mamusca de tus diferentes estados, pasados, presentes, Vidas, incluso tu anhelo a futuro. A mí me gustaba eso, que convivieran en esa certeza de que no voy a caer en mis miedos. El argumento que le da al adulto lo que había vivido como en la infancia y en la adolescencia, por si te olvidás cuando sos grande. Mirá qué había sido lo que te había permitido sobrellevar todo esto. El amor, la confianza. ¿No encontrarás algo de adulto similar a aquello? ¿Son más débil hoy que en aquel momento? Me gustaba eso. Sí. Y transformarlo en una certeza, en un canto, viste, como combativo desde el punto de vista con cierta celebración. Es, no voy a caer rendido de mis miedos, voy a abrazarme a mi, ¿cómo se dice? A mi... Te sale a mi cantado. espíritu, claro, me sale cantado. Porque ya lo sé, entonces lo celebro. Aunque y ahí voy a volver a preguntarte, ¿cómo nos olvidamos de esas cosas? Porque si te lo tenés que cantar es porque en algún momento te olvidaste. Me lo reolvidé. Y yo trato de no hablar de mis infiernos, pero por supuesto, o sea, cuando hablamos de Quirón y todo, el sustrato que es evitable en lo que uno comparte, es un infierno. Perfecto. Es un infierno. Pero si yo tengo siempre dos opciones, compartir el infierno o lo que he hecho para que ese infierno se transforme en otra cosa. El aprendizaje Totalmente. de ese proceso. Por ejemplo. Porque es un proceso. Y además Claro. creo que lo sanador es eso, que lo que uno aprende es que lo sanador es eso, Sí. si no uno termina cayendo en la trampa de regocijarse en ese infierno. Mira, voy a traer ¿no? otra vez a Sí, Jun. es verdad. Si voy a ese infierno de vuelta, Pero voy a traer a Sí, Jun sí, otra porque vez. quedo con el Sí, diablo. no me gusta. No, me gusta y tampoco. tampoco me gusta ser una ONG de ayuda, claro, ambulante con mis canciones. Pero cuando me vi encima para ese lado digo, no, vos andá, saca ahora en un psicólogo. Claro, a mí Sí, no me yo gusta. lo mejor. Claro, a mí no me metan en eso, que yo cancioncita. Está bien. No, pero que me trae Casi- eso del Jun de no, porque hay alguien a quien yo quiero mucho que siempre me dice, ¿para qué estar mirando el pasado? Y en realidad está bueno esto de decir, bueno, ¿qué me trajo esto y para qué me trajo esto? No por qué, sino qué me vino a enseñar, para Claro. qué vino y cómo hablando de para qué y de cuando estuvo el psicólogo Jungiano hablando con nosotros sobre el aquelarre, precisamente, el decir, bueno, este aprendizaje y cómo lo capitalizo, hablando en términos mercantiles. Claro. ¿Cómo lo capitalizo en mi vida, en mi persona? Sí, porque aparte la canción que vos cantás es
no trata de trasladarle al otro No. lo que acabas de contar, es No. contigo. Sí, y es como... Aunque, como dijiste hoy, las para mí canciones... es casi una celebración de las oportunidades y las certezas, de a qué te puedes aferrar para vencer tus miedos. ¿Los miedos cuáles son? Y el no poder sobrellevar tus infiernos, ahora que ya sos grande, faltarle, o sea, habiendo habido gente que tanto amor te dio, vos no estar a la altura, habiendo tenido tantas herramientas, tantas oportunidades a la altura del amor que se te dio. O sea, esos son los infiernos, ese es el miedo. Entonces, la canción está hecha como recuperando crónicas de esa conformación del adolescente en alguien más seguro, pero en realidad le rinde homenaje al amor recibido y cómo eso te construye, y si te lo vas a olvidar de grande, mirá que lo tenés ahí, tenés al adolescente que te habla, mirá que este soy yo, vos sos este. Vos sos y no el que Claro. te rebotó en el boliche o el que te rebotó Claro. la chiquilina. Vos sabés que me pongo a pensar en esa edad mía y la lógica no es con la guitarra, porque para la música siempre fue un desastre, pero es con la pelota. El rebote no fue en la puerta del boliche, pero fue de la chiquilina dentro de la fiesta de 15, Claro. que yo venía hablando con ella pero que aparte era inocente, y que le fui a hablar con un embajador. miedo bárbaro, y me dijo, no, a mí no me pasa lo mismo. No. Y Se te envenena el mundo. casi se terminó el mundo durante mucho tiempo, pero al año siguiente la pelota empezó a entrar al arco y ahí vino la confianza y bueno, Claro. y capaz que cuando en algunos momentos tengo que volver a conectarme con ese para que me diga, dale vos, si querés, la mandás a guardar y yo feliz con la pelotita. Y Totalmente. no necesitas mucho más. Y tuviste el amor y tuviste, ¿no? Y tuviste todas esas cosas que vos también tuviste y que por suerte tuve. Más allá de lo que pueden ser, no carencias afectivas, que jamás me pasó, sino de repente falta de límites, es esto del plato, ¿no? En casa capaz que elijan la comida uno cada uno, Sí, claro, y uno Igual también no hay toma garantía colección. de ningún modelo. Nada. No, por supuesto Porque que lo no. mismo que hizo mi madre con nosotros, otra madre lo hizo con otra y no funcionó. No, tal cual. No hay garantías no, en nada. No hay garantías en nada. En nada. Tal En cual, nada. tal cual. Hay una canción de Elliott Smith que creo que no es de Elliott Smith, es de otro, pero que me encanta lo que dice. Habla del amor, es el loco que le está explicando lo que siente a ella, ¿no? Entonces dice algo parecido a esto, como yo sé que podría entender como que contigo me saqué el 5 de oro, ¿no? Pero yo te juro que por esto prefiero trabajar todos los días en una raspadita. O sea, de hecho, en cultura norteamericana, poniendo otros ejemplos, pero básicamente lo que habla es de eso. No sé por qué llegué acá. Voy a agarrar la tablet que tiene las Dale, letras. tranquilo. Dale, sí, dale. tranquilo. Lo hacemos nosotros también. Ok. Seguimos ahí mira. nosotros mientras tanto. Qué espectáculo esto. Va, la verdad, si hay algo que tengo... Ah, divertido. Sí, Qué buenísimo. Que diga eso, además. sí. Si hay algo que tengo... Además nos habilita a seguir. Por supuesto. Por supuesto. Pero además... Vos, Fede, si en algún momento necesitas que terminemos, avisá. si vos necesitas tu casa en algún momento, avisanos. ¿Tampoco quiere que ponga la carne? Ahí va. Tenemos el asador, aparte. Maravilloso. Faltaría darle vuelta a la cámara nomás y mostrarlo Y ahí. mostrarlo ahí. Echado para atrás. Echado para atrás. Ojo la rodilla. Sí, No, no, no. la rodilla que estás operado. Me contó el menisco. El menisco. No hace muy bueno entre los dos. Porque inventamos una nueva sección del programa que Sí, que va a ser los viajes con Fede. los viajes con Fede. O con el gato, ¿cómo le decimos? No, Después Fede. vemos cómo le ponemos. Vamos a poner una GoPro en la camioneta y vamos la hora antes va a ir a buscar el invitado y eso ya arranca el programa más temprano. Es un... ¿Quién fue que nos lo aplaudió hoy? Claro. Garo. Claro. ¿Qué pasó? Ya está. Y con la experiencia que ya tiene. Por eso, además si lo dice Garo, ya está. Claro, es impresionante. Ya está. Tremendo. Está hecho eso. Está arreglado. ¿Qué Está quieren? arreglado. Ah, ¿Qué no queremos? Yo viste que mucha ¿Qué canción tenés ganas? triste. ¿Qué tenés ganas vos? Lo que sí te voy avisando es que tenés el prefiero no dar consejo para la semana que viene. Sí, prefiero no dar. ¿Todo bien? Vamos para la semana que viene. Yo te dije, yo no o sea, yo hacía el programa solamente con Garo. Sí, ya sé. Muchas gracias. Pero bueno, ¿Quieren cantar? Elegiste una Y que con esa ya está.
¿No? ¿Y con esa ya está? No sé, lo que vos digas. más, ¿Quieres hacer? otra más, no. No, te iba a decir que elijas una que Sea cortita. tenga, no, al revés. Ah, Así yo te pongo en el plano ok. y puedo pasar al toilet. No, pero... Porque es largo el programa. Ok. Porque quiero seguir, claro. Bueno, No mucho lo que dije. hoy cantamos, hacemos esta montón, pero bueno. con Cecilia, sí, porque te esperamos. El coro, mirá que canta bien allá. No, no, qué coro, estás Mirá, loco. Cecilia, esta es bien sobre el propósito de la vida Sí, y yo los y las dudas. Viste que el río tiene Su propósito vital, que es avanzar y no permite en su propia condición aceptar el regresar, ni el arremolinarse, ni el dudar de su propósito, que es llegar al mar. ¿qué es el mar? Bueno, ahí está, un tema filosófico. Pero entonces más o menos dices. Como un río que perdió la fe, pasas mirando para atrás. No importa cuánto te arremolines, tu destino está en el mar. Agua con barro y con luz, ¿a dónde vas? Fuiste un hilo de agua, calma tus nacientes. Luego fuiste turbulencia en las crecientes. Y aunque seas agua cansada y no lo puedas ver, hacia el mar vas a volver a correr. Como un río que perdió la fe, quieres dar vuelta y regresar. No importa cuánto te arremolines, tu destino está en el mar. Milagro de los remansos, fuerzas del caudal. Es el eco de tu pena, el gesto del sausal. Volverás a ser torrente dulce rumbo al mar. Cielo en el agua serás. ¿A dónde vas? Fuiste un hilo de agua, calma tus nacientes. Luego fuiste turbulencia en las crecientes. Y aunque hoy seas agua cansada y no lo puedas ver, hacia el mar vas a volver a correr. Tremendo. Muchas Gracias a vos. Y o sea que pensaba recién que tuve un segundito para pensar, Ujú. que uno se suele tomar cuando va al baño, que yo he tenido en algunos momentos, sobre todo en el final de mis tiempos en los medios más tradicionales, la oportunidad de tener a músicos en vivo y decir, loco, ver a este loco tocando en vivo, qué espectáculo. Con el primero que me rompió la cabeza fue con Cristian Cari, que viste que te canta lo mismo que haya media persona o Sí, sí, no, claro. se vuelve loco con la guitarra.
justo te venís a hablar de Cari, ¿no? Que Sí, ese es. Pero ahora pensaba, loco, lo que es tener a este tipo en el living de tu casa. En este caso es la casa de Fede, pero ¿cuánto sentido me hace en eso que vos contabas de lo que te pasó a vos cuando le dijiste yo en esto no laburo más? Y cómo las recompensas vienen por otro lado. ¿Qué recompensa que es? Para ella, ponerle que estaban en los recursos humanos y metida en empresas, tenerte a vos cantando, que se quedó con ganas de verte aquella vez en Piriápolis, en el living de la casa de la en realidad hermana. me quedé con ganas de ir a Paysandú. Cuando terminé. Cuando El último show. el último show, sí, estuve a punto de ir y no fui, y cuando me enteré, pero después yo seguía el astillero, y cuando ahora te escuchaba, perdón, pero hay mucho, o sea, del astillero y vos, como, o sea, y era como la cita indiscutible con mi mejor amiga. Mirá. Íbamos mi mejor amiga y yo. Sí, Ya sé que no está acá, Anita. No, A cámara te lo digo. Anita, sí. ¿cuánto es? Ana Iglesias. Iglesias. Ella es muy reservada. Ajá. Pero. Por eso le hablé a cámara, así. Claro, así. Como le Como le cine. hiciste en el cine, sí. Una vuelta que una charla después de una película y ella de vergüenza total me dice, no, mi amiga, y yo no la conocía. No, yo la conocía solita, sí, la dejaste pegada. Vergüenza No total. llora nunca, casi. Ahí va. Y ella me dice, y Anita que se le cayó una lágrima, ay, qué vergüenza. La hizo emocionar a Bueno. Anita en la charla, pero era era como una cita, che, toca el astillero, Mirá. y nos íbamos, bueno, blues, un montón de veces en Sí. un lugar. La última historia de blues te la cuento después. Pero después había un bar por ahí por Maldonado en una esquina también, y después en Blue Bar y el otro. Que Sí. estaba. No. Sí, fue un Tocaron contenido ese. Yo me fui recién operada de la pierna con 7 tornillos, me fui a, como es que está en el subterráneo, que están ahí en Maldonado, el subterráneo no, en el... Ay, Maldonado. no, en... El que está en el Suelo. sótano, en el... Por igual. Ese, en Polígono, no sé Polígono. por qué me salió. El inmigrante El se llamaba. inmigrante. Me fui de Era, muletas se llamaba recién operada. Polígono. Me fui de muletas recién operada a verlos. O sea, tengo que mi traumatólogo siempre me rezonga, Sí, y hasta el día de hoy, ¿no? Me dice, te opero la rodilla, pero no sé para qué, porque si vas a seguir rebotando con el rock and roll como hace vos, es al santo botón, me dice siempre. Bueno, eso, lo que pasa es que de ahí era un formato, viste, también que se prestaba Sí. para andar, éramos 3 guitarras y nada más. Maravilloso. Fue una de las cosas más incómodas y que ha complicado pila el funcionamiento de muchos proyectos artísticos, no solamente míos, sino de colegas, es la infraestructura de una Claro. banda, viste, de rock. Sí. En muchos casos hace la diferencia, hace que sea no trazable, viste, Claro. insostenible, infranqueable, y hablar de salir de la zona metropolitana. No, por supuesto. Pero bueno, Por Claro. supuesto. Claro, sí, con No, la pero- guitarra es más fácil. y sí, Pero claro. en esto del proceso de lo que Juan decía, y de que hay como esta sincronicidad entre tu proceso de dejar la empresa y de ir por tu cuenta, lo de que Juan decía, de como dejar como las ciertas comodidades que para mí son comodidades incómodas, Sí, ¿no? o creencias limitantes. ¿no? O creencias limitantes, por supuesto, porque también mi madre nos decía, yo lo único que les puedo dejar es el estudio, o sea que Claro. ustedes tienen que estudiar para ser alguien en la vida, tienen que estudiar. Claro. Y eso en un momento fue un motor, pero para mí también terminó siendo una creencia limitante en mi vida. Tengo que hacer lo que estudié. Claro. Y tengo que, claro, y tengo que estudiar, tengo que ser profesional universitaria. Pero después dedicarte a eso. Y después dedicarme a eso, porque no, si no soy un hice- fracaso. Hice todo esto y ahora doy un paso Claro. al Pero octavo. ¿quién iba a decir que en esa vuelta que fui al teatro de verano, y esto lo he dicho, que de los mejores toques de mi vida? Sí, lo ha dicho. Eh, no lo dice pues tengo voz. No lo dice. Pero esa vuelta en el teatro de verano, por favor, o sea, casi voy 2 veces seguidas en la semana, además, porque ustedes no se imaginan, o sea, ustedes metieron una fecha Claro. y terminaron siendo 5 Cinco, sí. fechas. De hecho, me regalaron del día que lo íbamos a traer y me olvidé, el disco con el DVD, Sí. como regalo del Día del Amigo. O sea, Ujú. imagínate, se atomizaría en la oficina. ¿Y quién iba a decir que
en ese cubículo en el que yo me sentía encerrada y limitada y en donde salió mi idea de la esclavitud moderna, a la que yo le llamo al trabajo asalariado de 8 horas hoy en día, 9 horas será, 8 horas 45. Si no estás en el Zucca. ¿Eh? Si no te Si no estás en el Zucca, que también trabajé para el Zucca porque trabajé en el Fondo Social de la Construcción. Así ¿Qué que, necesites? esto es otro relato. No salvaje, pero otro relato al fin. ¿Quién iba a decir que todo ese proceso me iba a traer acá a la mesa y tener a conversar con Garo? A la mesa que elijamos y que está así porque con estas manitos, estas 4, Sí, esta vez está la mirando así. transformamos, la reciclamos, cosa que tampoco estaba... Claro, bueno, pero primero muchas gracias por eso tan lindo que decís en la parte que me compete. Pero vos fíjate que si yo también hubiera hecho determinada, o sea, si hubiera hecho las cosas de determinada manera, yo estaría sujeto a determinado tipo de programas o convocatorias para intercambio de cosas, ¿no? Entonces, Celebro la búsqueda de algo que termina encontrándose de forma aleatoria, pero con intenciones potentes por nuestras partes, ¿no? Total. O sea, eso es parte de la casa, Garo. Sí, No el podemos- agradecimiento. van a hacer lavar los platos. No. La forma en Por que... eso. Mirá, te voy a decir, Sino por el proyecto y lo tan parte de la que- casa que el programa va a terminar cuando Fede me avise que está la carne y vamos a comer todo. ¿No, Fede? No, ya le dije que la pusiera. Pero vos sabés que... No, Fede, mientras sea que le metamos música. Pero no, Fede pero feliz. además... Es un músico, mirá, lo ves. O sea, Hablamos de todo, de Te dije- un análisis de la cultura popular, Te dije- tropical más que nada. Te dije lo de la... Porque qué la lástima música no es haber podido ver esa música. charla. Te dije lo de la mesa, y en realidad estamos haciendo el programa en esta mesa. Vos pensarán, la arreglaron para hacer el programa. No, la arreglamos para regalársela a aquel, para Hay living, cumpleaños. para el cumpleaños. Hay cumpleaños. Y terminamos haciendo el programa acá de casualidad y todo se va. Y todo se va uniendo de esa manera tan. Y vos desde el primer Fríamente día que te calculado. invitamos a un programa que en realidad iba a tener otra dinámica y capaz que no era acá. Dijiste que sí, y cuando el programa cambió dijiste, mira que yo estoy, y cuando, bueno, Fede te va a buscar, y bueno, y tal, y sí, las cosas se van dando así también por algo, ¿no? Por algo. Sí. Entonces, vamos a charlar un rato más, cuando Fede dice que está en la carne, le decimos que toque una más, y... No, pero ¿qué lo vamos a tener, pobre hombre? Cae cantando no sé cuánto falta para la carne. Me dijo, ¿eso sea rápido? No, está tomado. No, lo quiero tener cantando, lo quiero tener... Dejémoslo, vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo. Sí. ¿Qué nos enseñó la terapeuta? vino la pero Nosotros tenemos como cabeceras, tenemos como personas que para nosotros son como sí. cabeceras, Referentes. referentes, pero como leitmotiv. O sea, yo le pongo, me gusta decirle a veces como leitmotiv porque lo vivimos repitiendo, ¿viste? Claro. En los programas. Sí, ¿Viste? Como y la gurisa esta, Graciela Boca. Ella no la conocía y a través de una amiga que Que quería que también estuvo en hablara el programa. de terapia herbal y del reino vegetal dio con esta mujer. Con esta mujer se empezaron a mandar audio podcast. Ella le llaman puso esa, audio porque se podcast. mandan podcast de 15 minutos, 20 minutos. Audios. Que Y, podríamos y la hacer un primera vez programa que con- vino, porque ella trabaja con un botiquín herbal. Si te llevan a un canal de televisión es a ver las fórmulas que tenés ahí para... Claro. Cero tocaron de eso, hablaron del reino vegetal, de la sabiduría de las plantas. de lo que somos. Y una de las cosas que ella dijo era otoño, y la trajimos en otoño, y la trajimos en invierno, y la vamos a tener a primavera, porque fue, ¿qué nos enseña en otoño? Que tenemos que soltar Como la naturaleza, Dejar caer ¿no? La las hojitas naturaleza. para que venga el invierno. Y yo le dije, ay, para que la primavera florezca. No, Dijo, no. no, pará. Estamos en la etapa de soltar recién. No, Claro, ese fue no la sueltes primavera. pensando en el mes que viene después. En Simbólico la es flor. potente, ¿no? Va. Es tremendo. Sí. Es tremendo. Es tremendo y es tremendo lo que la naturaleza tiene y que ese programa cerrábamos con ella diciendo Qué somos bueno. naturaleza. Qué bueno lo de soltarlo en otoño, que le llegue a la Cámara de Diputados y a la Constitución. ¿No? De los premios de 30.000 pesos. Bueno, tú sabes las cosas que. Es tan difícil. Yo escucho mucha radio, ¿viste? Sí. Y Qué bueno.
La escucho muchísima radio, la sigo escuchando, y mismo cuando todos los años que trabajaba en televisión, seguía, lo mío era siempre como la radio, me gusta como eso. Es como imaginarme la cara de la Claro, total. Hasta que se hizo todo streaming y se está arruinando. Pero hay cosas que decir, no lo puedo creer. Otro lunes así, ¿viste? Claro, también te satura, ¿no? Cuando estás laburando en eso, Totalmente. porque y te haces una ilusión, no de cambio político, de que tu laburo va a permitir que una vez que desenmascares, que expliques, que la gente va a entender que... Cada vez más lejos. Y fue cada vez más lejos, loco, y cada vez más lejos. Y eso creo que es un problema terrible, porque ahí volvemos a lo que decía antes de en qué vamos a terminar, porque en ese populismo de centro no hay respuestas para los temas fundamentales, para la educación, para la vivienda, para la pobreza, para la seguridad. ¿Y en qué vamos a terminar? O en un narcoestado o en un Bukele. Y me duele decirlo, porque además Yo no me estoy riendo, la angustia que me da esto Sí, que no es el objetivo del programa, pero nos realmente golpeamos en el pecho felicitándonos por nuestra democracia ejemplar. Y Bueno, no nos damos pero, cuenta que vamos en ese embudo. No, pero es que ya pasó algo que justo ayer leía de que la gente de Paysandú presentó y la Corte Electoral le rechazó 17.000 firmas. No sé si leyeron algo al respecto sobre... No, yo trato de estar, o sea, lo hago a propósito. Sí, y no me lo dijo cuando la conocí. Cuando lo conocí y lo digo y lo repito, yo trato de estar out. Afuera. O sea, de las noticias, o sea... Afuera del tupper, porque si no... Todo lo que mi profesor de historia, porque cuando ahora vos hablabas, mi profesor de historia trataba de decirnos, y que por mucho tiempo yo lo puse en práctica, y además como licenciada en comunicación, e incluso en el posgrado de recursos humanos nos decían, tienen que estar al tanto de la ley, de las nuevas legislaciones, bla, 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 y cómo eso afecta. Yo, de decisión propia, quiero vivir en un tupper, o trato de vivir en un tupper, de no enterarme de las cosas. Y aún así me entero. O en realidad capaz que la metáfora, ¿sabes qué? La tenés que dar vuelta. ¿Qué? Que el problema es vivir adentro del tupper. Bueno, Nos hacen sí. creer que es eso, cuando en Sí. realidad todo lo demás pasa afuera. Bueno, puede ser, sí, puede Igual ser. no tenés escapatoria, ¿no? No, eso. No tenés escapatoria. No quiero, porque no quiero que salga la Tana Ferro, ¿entendés? Claro. Y mucho menos en vivo, para seguir reproduciendo, ¿cómo es que se dice? Para seguir reproduciendo indignación, Claro. pero abro así y claro, obviamente el algoritmo, bien maléfico que es, lo que hace es mostrarme cómo la Corte Electoral rechaza 17.000 firmas cuando la gente no quiere que privaticen, no sé si es por un tema de privatización del agua, tengo que informarme para hacer un informe al respecto. Sí. Pero, ¿y cómo la gente en realidad está convocando precisamente? Ay, que la corte reclase las cosas, ya Entonces, ahí vamos a jalarlo, ¿viste? Vamos ¿qué democracia? En ¿Qué los ponemos nosotros como modelo de democracia que nos vengan del exterior a estudiar nuestra democracia cuando se rechazan 17.000 firmas? Pasa que en En el exterior como es. no, en el país de los ciegos, en el Doctor Rey, ¿no? Y eso es lo que pasa un poco con nuestra democracia si la comparás con América Latina. Pero, ¿sabes lo que es? Voy a atar cabos y te hacemos tocar una más y cerramos el programa. Cerramos el programa. Voy a atar cabos. Yo no lo vi, porque es la información disponible, pero no lo necesito ver. Sí. Votaron todos a favor de la concesión del aeropuerto de Laguna de Sauce en la campaña. No necesito ver las declaraciones de los partidos de la financiamiento de campaña. Yo sé que Aeropuertos Urnequian puso plata en todas las campañas. Ya lo sé. No necesito verlo. Porque había puesto en las anteriores además. Entonces no necesito en esta. Pero Entonces, ¿viste? tenemos La ley esa de transparencia, La corte no le da la firma, Claro. controla la firma de los vecinos y no controla, pero no por culpa de la corte, sino porque no le daban financiamiento, no controla las cuentas que presentan los partidos, no las audita nadie. Creo que la corte tiene 2 contadores. ¿Entendés? Para todas las cuentas de todos los sectores de todo el periodo electoral eterno que tenemos. ¿Y de dónde viene la plata? Y ¿viste bueno, por qué hay- quiero vivir en un tupper? hay Porque mucha quiero que plata. me suba a la bilirrubina. ¿Cuál es el negocio más grande que hoy hay en el mundo? Hay que pensar que ese negocio no está metido en nuestra política.
que por supuesto que sí, está. Obvio. Pero vayamos a algo más lindo. Sí, vamos al Por igual. favor. Vamos Vamos a seguir haciendo honor al apellido de nuestro programa. letra y música. Letra y música. Y nos despedimos con una canción Bueno, que dejas vos. Aquí- Y que nos deje con esperanza. Bueno, Porque tengo con esperanza, mira, te voy a cantar una canción, ya que los veo como una pareja de enamorados que han sabido ponerle un humor a todo esto. es necesario. Que, mira, esta canción no es autobiográfica, pero era en una jornada antes de yo, parezco un extranjero. Rosana es mi compañera y yo quería, estaba enamorado yo, y no sabía cómo hacer. No tenía un peso, nos juntábamos con unos amigos en la ronda, en Santa Catalina, en la ronda, ahí, y en determinado momento fue en un cumpleaños y yo di lo mejor de mí, o sea, todo labia. todo labia. Recordar a alguien, ¿sabes? Pensando que era suficiente, iluso de mí, ¿no? Entonces, esa misma noche, luego de mi fracaso, Sí. que lo llevé con mucho humor, mi fracaso, con un amigo, pensábamos en dónde estarían apostados los cañones, el batallón inglés que había Mira. abierto la brecha en la ciudadela, ¿no? Me encanta. Y entonces ahí nació esta canción. Vamos Me con encanta. Dale. Tremenda. La estuve cantando todo el día. Después del turno, no me esperen. Hoy no los pienso acompañar. El fin de mes me trae mal. Y este es un viernes especial. Anita, para vos. Porque esta noche tengo plan. Voy a buscarla cuando salga. Para salir a conversar. Jugado entero a mis palabras. Y suena la música del bar. Canto victoria en la vereda. Puedo arreglar lo que hice mal. Puedo abrir una brecha. Hace 2 siglos justo acá. En una noche de febrero tronaba el batallón inglés que dejó la ciudad ardiendo. Brindemos por nosotros dos y por los muertos en la guerra, que iluso, ¿no? Y por las historias de amor que nacen en la ciudadela. Nos dicen que van a cerrar. No queda nadie en la vereda. Dije me muero por un beso tuyo y me equivoqué. Ahí me equivoqué. Suena la música del bar. Canto victoria en la vereda. Puedo arreglar lo que hice mal.
escucha. Esta es la música del bar. Canto victoria en la vereda. No pierdo nada con probar. No pierdo nada. ¡Ya el sueño cumplido! ¡Es tremendo! Ha sido. Muchas gracias, Es amigo. una cosa de cumplir sueños el programa, pero el de hoy ha sido uno brutal. Y me perdí además porque había pensado algo para decir cuando terminara la canción y me fui con la canción. ¡Es tremenda! Y me No. fui con la La canción. pasé cantando y me decía, bueno, mamá me decía, pero yo la conozco, me decía. ¿Ah? Me decía, yo la conozco, y claro, me la debo haber atomizado. Más que de la radio. Claro. No, además Bueno, de gracias, que, amigos. posta que si ves mi playlist de YouTube, posta que está... Nada, vos tenías ese recurso si no te alcanzaba con la labia, podías agarrar la guitarra y. La verdad, pero no tengo, yo no tengo palabras para agradecerte, para Bueno, el muchas placer, gracias. para el honor, para... No, y ¿sabes qué? Lo que quiero agradecer en particular yo, en este caso, la buena disposición. Sí. Porque a veces Sí. se hace complicado, entreverado, que sí, que no, que vueltas. Hasta me asombré de mí mismo, te digo. No, y la verdad que tuviste una disposición Bueno. bárbara para venir y cuando placer, te amigo. sentaste acá con nosotros se me como que nos hubiéramos conocido mucho antes. Un placer. Gracias, Un placer. Un placer. Director, lo dejo con los... No, nos despedimos. Nos despedimos. Chao. Las despedidas son por un rato. Así que contigo también, Garo. Será por un rato. Por un Muy bien. rato. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por estar. Chao. Acá y ahora. Nos despedimos hasta la próxima. Dentro de un rato, con más letra y música. Las despedidas son por un rato.